Hoy también vamos a hablar de otro asunto, de cómo superar las adversidades puede ayudarnos a mejorar incluso nuestra vida profesional. En esto la actitud es muy importante y de eso hablan unas jornadas que se desarrollan mañana en Las Palmas de Gran Canaria en el marco de la 8ª edición de Expo Bienestar. Una de las ponentes será la exgimnasta Almudena Cid, a quien ya saludamos esta mañana. Buenos días, Almudena. Muy buenos días. Bueno, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de que algo sucede, de que hay, digamos, un punto de inflexión que te hace replanteártelo todo? Bueno, dentro de mi etapa deportiva tuve algunos momentos como para replanteármelos, porque al final estaba dentro de una disciplina que en 90 segundos te jugabas todo el trabajo de años, y muchas veces las lesiones o una decisión técnica o otro tipo de situaciones externas pues afectaban en tu trabajo. Pero realmente ha sido cuando ha pasado ya pues 15 años de mi retirada, que en un momento personal he notado como mi vida se vino abajo, y de repente empecé a notar que los mecanismos de actuación tenían que ver con los que había elaborado como deportista, y para mí fue muy revelador esto. Es decir, que la gimnasia rítmica, la que había sido tu profesión, tu actividad, a la que habías dedicado toda tu vida, también te sirvió de salvavidas de alguna manera. Sí, creo que no solo en mi caso por mi etapa deportiva, sino que todos tenemos un cúmulo de experiencias previas en otras profesiones Mm. o de nuestros momentos vitales que hemos ido atravesando, que pueden ser reutilizables para momentos como muy difíciles. Y al final tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces uno tiene que estar dispuesto a querer conocerse, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la etapa deportiva nos escuchamos mucho a los deportistas, porque de alguna forma, si no eres, por ejemplo, un deporte de equipo, en el mío era individual, tienes muchos momentos de silencio y de muchas conversaciones contigo misma. Entonces, quizás esto es lo que para mí fue muy relevante, decir, ostras, que todo aquello que me hablé, todo aquello que conversaba conmigo misma para momentos complicados, estoy volviéndolo a hacer en un momento de vida personal que creía que era algo inconexo, y al final son experiencias vitales, ¿no? Da igual en el contexto que te estés moviendo. Muchas de esas reflexiones las plasmas en un libro que has escrito que se llama Caminar sin punteras, en el que me interesa porque señalas que es importante distinguir la diferencia, o sea, hacer una diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Sí, y esto lo descubrí retirada, porque como deportista, cuando entrenamos a nivel de base escolar o por placer, sí que está implícito un poco el tema de la competitividad, pero bueno, está ahí de una forma un poco pues más diluida, ¿no? Pero cuando ya te adentras en el deporte de élite, donde sabes que tu valía y lo que representas tiene que estar defendido en un tapiz en 90 segundos, todo adquiere otra dimensión, ¿no? Entonces, entiendes que tienen que haber sacrificios. Es decir, yo irme de casa con 14 años, para mí eso fue un sacrificio que interpreté después, pero que durante mi etapa deportiva tan jovencita lo único que quería era crecer como deportista. Pues sí fue un sacrificio. Entonces, cuando me ocurrió esta situación mía personal, donde bueno, pues mi vida se paró, me di cuenta que sin querer había trasladado ese concepto de sacrificio a la vida personal. Entonces, es muy importante saber que una cosa es esforzarte y otra cosa es sacrificarte. Y si te sacrificas, saber que lo estás haciendo, ¿no? De forma Mm, consciente. mm. Y yo siempre pongo una moraleja, el del cerdo y la gallina. Esta es una gallina que le dice al cerdo, vamos a abrir un restaurante de desayunos. Y el cerdo, bien. Y entonces de repente le dice el cerdo, bueno, ¿y de qué va a ser el menú? Y dice, muy sencillo, huevos con bacon, bien. Entonces, mientras la gallina pone los huevos y se esfuerza, pues el cerdo se está sacrificando, ¿no? Entonces, esta moraleja para mí representa un poco lo mal que entendí la diferencia entre esfuerzo y sacrificio. Cuando tu esencia se va en eso que estás haciendo, cuestiónalo, ¿no? O al menos tenlo en cuenta o reflexiona sobre ello. Sucede a muchas mujeres que destacan en aspectos profesionales, en muchas facetas de su vida, que llegan incluso a sentir lo que se denomina el síndrome de la impostora, digamos, el no Ay. permitirse disfrutar de ese éxito, como que no son dignas de eso que le está sucediendo. También a ti te ha pasado. Sí, sí, bueno, y lo sigo teniendo. Lo que pasa que ya lo escucho, lo coloco y le digo, venga, tranquilo, síndrome, tranquilo. Porque, bueno, he crecido sintiendo que nunca es suficiente. Es decir, nunca vas a alcanzar la perfección. Siempre tienes que esforzarte más. Y entonces, cuando de repente obtienes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue un momento como muy revelador también. Una vez que tuve que ir a hacer un evento publicitario y me pagaban la mitad de la beca que yo cobraba anualmente,
con esfuerzo, sacrificio, dolores, lágrimas, y no lo entendía, que por estar posando en un fotocall cobrase la mitad de lo que correspondía en un año de tanta dificultad, ¿no? Entonces era como, no, esto yo no me lo merezco. O sea, ¿cómo me van a pagar esto en algo tan simple o tan sencillo que alguien podía decir, joder, pues aprovéchate, ¿no? Pues yo soy incapaz, o sea, todavía me ocurre que tengo que decir, bueno, algo igual, has sembrado, has generado, has hecho algo que en su momento pues no fue de esa manera remunerado, y ahora de otra manera pues estás pudiendo tener otra forma de trabajos, ¿no? Pero está ahí. O por ejemplo me dan una serie y me cogen en una serie, y creo que como no he tenido la misma formación que igual muchas actrices que llevan toda la vida, que yo me he incorporado hace 12 años, de repente no soy merecedora de que me hayan dado ese casting. Digo, pero si has hecho el casting, lo has pasado, te han cogido. Bueno, pues no sé si está en mi personalidad, posiblemente, de esta sensación de infravalorarme siempre, pero que al menos yo ahora ya tengo los mecanismos para hacerle frente, ¿no? Y esto es lo que creo que he ido elaborando a lo largo de los años, que cada uno es como es, y cada uno, si se conoce, pues va a poder contraatacar a esos gremlins, ¿no? Esos demonios que nos sabotean muchas veces. Bueno, pues las personas interesadas en tu historia, en saber cómo puedes contribuir, también ayudarles, pueden acudir mañana a esas jornadas que decíamos en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. Eres una de las ponentes, pero hay mucho más en ese programa de Expo Bienestar. Almudena, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos contado un poquito de tu experiencia vital. Muchas gracias. Aún quedan algunas entradas en expobienestar.es por si alguien se quiere animar. Perfecto. Muy buenos días. Gracias. Gracias a vosotros.